Continuamos con su programa tierno y contundente. Esta noche tenemos la oportunidad de compartir este espacio con un gran profesional de la economía, político, pues economista, catedrático universitario. Su radio político es en el municipio Santo Domingo Oeste, aunque pues es un profesional de la República Dominicana involucrado en el sector de la construcción, un hombre que tiene pues un gran currículum, el cual en el día de hoy lo vamos a compartir con el público de Tierno y Contundente. Él es el ingeniero, economista, licenciado en economía, ingeniero, pues Julio César Mateo, el único Julio César que se escribe con 2 S. Viene desde Vallejuelo y para el mundo. Hermano, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Un placer estar contigo, amigo José Manuel, y con el público que te sigue, que es mucho, y esas redes sociales tuyas, yo te sigo ahí, pero eso está creciendo de una manera exponencial. Así es. Te felicito. Gracias a Dios. Así es. Después así la gente se va a preguntar, pero mira pero no saben el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que uno tiene que hacer para alcanzar logros. De hecho, en tu periódico digital, pues yo que publico en algunos periódicos, en los próximos días estaré publicando mi columna sobre economía. Así es que pero mira qué bien. Vamos para allá. Claro que sí. Y bienvenido sea. ¿Quién es Julio César Mateo? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a ser profesional? ¿Qué situaciones tuvo que atravesar? Sí, José Manuel, es algo que hay que venir de lejos. Yo nací aquí en Santo Domingo, 30 de julio de 1976. Mis padres, migrantes de San Juan de la Maguana, hacia aquí a Santo Domingo, una mejor vida. Pues luego tuvimos que retornar a nuestro municipio de origen, Vallejuelo, San Juan de la Maguana. Y allí pues emprendimos nuestra... O sea que tú naces aquí, sí, pero el destino te obliga... Sí, definitivamente a regresar. ¿De donde habían salido tus padres? De donde habían salido mis mis padres. ¿Y qué padres provocó esa situación que tus padres tuvieran que regresar nueva vez a Vallejuelo? Mira, ¿por qué? Lo que sucede con muchos migrantes es la parte interna. La gente le llama inmigrante. El migrante es el que inmigra de un país a otro. Migrante es dentro del mismo país. Pero puede aplicar para las dos cosas. Y es que la gente entiende en un momento dado, bueno, pero yo dejé algo que era autóctono, nativo. La capital era muy difícil en esa época y regresó, sobre todo mi papá, a labrar la tierra, que eso era lo que sabía. A cultivarla. A cultivarla. Y allí entre bovinos, vacunos, solares, baldíos, pues ahí crecimos. Fuimos... Pero para ti, ¿cuántos años tenía cuando tú regresas a Vallejuelo? ¿Cuántos años? Sí, un niño de 2 o 3 años regresa. O sea que tú no estás muy... muy tú no estás muy consciente de lo que estaba pasando. De lo que estaba pasando. Tú ibas a donde te llevaran. A donde me llevaran. Entonces allí estaban mis abuelos, en todo el... Tú sabes que en los pueblos uno vive medianamente cerca. Y ahí me crié con los primos y eso, pero... Luego que ese niño crece, sí, y se da cuenta que nació en la capital y que se encuentra viviendo en un campo, ¿cuál es el choque de sazón que recibe ese niño? Bueno, más que choque era como el ego, que a veces habían esos debates con los primos. Bueno, yo nací en la capital, está aquí, pero yo nací era algo, si supiera, que muy sintomático y atractivo, pero estaba allí. Ya luego que crezco, la edad de 4 o 5 años, mi padre, que era un hombre iletrado, pero increíble, Mesa, tenía esa... habilidad. Y ese deseo porque los hijos estudiaran. Sí, que sí. tú podías fallar en cualquier cosa. Menos en los estudios. Menos en los estudios, José Manuel. Mi padre era capaz de pararse en la carretera a esperar que pasaran los maestros para preguntarle cómo iba su hijo en la escuela. Y hay de aquel maestro que le dijera que no iba bien. Y eso fue pues lo que más me encaminó hacia los estudios. Y todavía hay gente que recuerda cuando yo caminaba, porque fue un método de estudio que yo hice, una metodología rara. Yo caminaba la calle hasta donde le hice en el puente, leyendo en voz alta.
Y la gente podía decir, pero ese loco que va ahí. Y era leyendo la historia de América, historia y geografía de América. Oye. Y yo me lo aprendía, pero en una voz estrondosa. Y todavía hay gente que me lo recuerda. Yo recuerdo cuando tú, y eso no éramos tanto lo que estudiábamos. La gente estudiaba hasta el sexto, octavo curso para engancharse. Sí. En mi caso no, yo seguí. Y dicen que era buen estudiante. Yo recuerdo un profesor, se llamaba Quirico Ogando Mesa, que era un profesor de letra, José Manuel, y cuando yo llegué al primero de bachillerato, ese profesor, yo le fui buscando el lado, porque somos primos. Él me dijo, no, usted y yo no somos familia, eso hay que demostrarlo. Pero su metodología, y cuando dio el primer examen de literatura, Quirico era un profesor que tú le podías sacar 100 en un examen, y si tú no escribías bien, terminaba sacando 10 puntos o 12, de lo recio que era con la falta ortográfica. Y yo le saqué 89 en un examen de literatura. Y yo recuerdo que ahí fue y me dio un abrazo. Y ustedes a partir de ahora somos familia. Ay, sí. Qué interesante. Sí, mira, ¿algún recuerdo que tú añores y que siempre lleves contigo de tu madre o de tu padre? Sí, esa parte de mi padre, que era muy rígido a la hora de criarnos. Hoy yo con mis hijos soy un poquito rígido también. Y es porque entiendo que esa parte Mesa que los psicólogos a veces critican, hay que entender de que hay que poner las reglas de juego claras. Eso lo añoro no lo añoro como tal, pero le doy valor a eso que mi padre hizo conmigo. Y mi madre trabajaba aquí en la ciudad y cada 6 meses iba a llevarnos a nosotros la parte que era necesaria, imprescindible para la escuela, para esto, para aquello. Y de verdad que eso hay que valorar. O sea, que tu madre no se fue. Mi madre se quedó aquí trabajando como ama de casa. Entonces tu madre, pero mira qué interesante. Iba a Vallejuelo a llevarnos las cosas indispensables o nos las mandaba y éramos 3 hermanos y de verdad que así crecimos. Mira qué interesante. Por eso yo acostumbro a tocar de mis invitados esa parte, sí, los orígenes. Porque de igual forma mi madre también pues estuvo trabajando aquí en una casa de familia, sí, mientras nosotros nos desarrollábamos allá en el campo con nuestra abuela. Sí, así que esa parte, ahí coincidimos tú y yo. Coincidimos y entonces la satisfacción de mi madre hoy en día y de mi padre, de que hoy somos los 3 profesionales. Somos los 3 profesionales, mis 2 hermanas y yo. Y personas dedicadas al bien hacer, gracias a Dios. Qué bueno, sí, lo felicito. Sí. Mira, ustedes son 3. Somos 3, mi hermana mayor, yo del medio y una más pequeña. Pero mira, nosotros también somos 3. ¿El qué fue, muchachos? Estamos coincidiendo y demasiado. Tenemos muchas coincidencias, somos personas sí? Así, con mucha afinidad. Qué bueno. Señores, ahora voy a hablar con el economista, con el profesional de economía. A propósito de reforma fiscal, ¿qué te parece este bandaval de reformas? Mira, yo leí un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder, de un escritor estadounidense que se llama Robert Greene. Y cuando veo que el presidente somete 4 o 5 reformas a la vez, yo me voy a la ley número 16 que dice no modifique demasiado a la vez. Entonces no sé por qué el presidente se ha embarcado en tantas reformas, alguna de ellas innecesarias, diría yo hasta cierto punto. No leyó a Robert Greene, no sé. A Robert Greene. Economistas casi siempre tienen que leer a Robert Greene, él es economista y la teoría de Nash. Él debió haberlo leído. La 16 dice no reforme demasiado, no modifique demasiado a la vez. Pero este gobierno ha tirado un festival de reforma. Entonces por eso son reformas sin consensuar a la población, sin consenso, y abortan. Ayer tú felicitabas hoy al presidente, yo creo que todo en buena medida ha escuchado el pueblo, pero al pueblo no le quedaba de otra, José Manuel. Yo como economista hicimos estudios econométricos, estudios de ponderación, y el quintil 1 y el quintil 2 y el quintil 3 de la población, que es lo que se denomina clase media baja y clase media media, iba a tener que cargar con el 80% de la reforma. Eso es, José Manuel, tú ibas a tener que buscar aproximadamente, en ese estudio, entre 25 y 30 mil pesos al año para cubrir esa reforma que el gobierno había llevado al Congreso. Es decir, entre el IPI, la canasta básica, que tiene una cesta de bienes de aproximadamente 318 bienes, lo que compone la canasta básica,
tiene solamente 8 bienes grabados. Iba a ser lo contrario, iba a tener solamente 8 bienes exentos. Es decir, todos los bienes de la canasta básica, exceptuando 8, iban a ser grabados con un 18%. 120 productos. Sí. Entonces, el presidente en campaña... De cero, sí, pasar a 18%. Así mismo. Eso es demasiado. Entonces, no, y no solo eso. El presidente dijo en campaña algo que se ha demostrado, porque yo lo tengo eso evidenciado también, demostraciones empíricas, donde una rebaja de los impuestos lleva a mayor recaudación. Sencillo, José Manuel Mesa, en la medida que tú eres un comunicador y tienes más recursos, tú vas a ampliar tu radio de acción. Tú vas a decir, yo voy a tener otro programa, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, al tener más recursos, tú tienes más empleo, genera más ingresos y el Estado recauda más. Sin embargo, el gobierno se desdice, el presidente de la República, no voy a hablar de que es economista, y lo que lanza es un andamiaje de más impuestos. La población que ya no es tan amorfa, conoce un poco, lee, se asesora con economistas, con amigos, y dice, no, pero yo no puedo cargar con esto. O sea, yo no puedo un apartamento que hace 3 años costaba 5 millones de pesos, hoy cuesta 10, entonces yo voy a tener que pagar al año entre 35 y 40 mil pesos de IPI de ese apartamentito que hace 5 años. Pero más aún, yo le pregunté al gobierno, a través de unos amigos y una cosa, aclárame algo, y un apartamento que tú financies y que tú hayas pagado 1 millón y fuiste al banco y financiaste 4 millones, ¿es tuyo? Yo te pregunto a ti si es tuyo ese apartamento. Entonces, de ese apartamento que tú le estás pagando al banco 40 mil pesos mensual, oye José Manuel, 40 mil pesos mensual para tener un apartamentito, entonces ahora tú ibas a tener que sacar y pagarle 4 o 5 de IPI al gobierno mensual. Es posible en una clase media. Entonces, la gente que fue allí y mucha gente que ha protestado no fue por capricho, es porque realmente está consciente. Sintió el peso en sus espaldas. No, que iba a quebrar la clase media, iba a tener un desliz con y el gobierno iba a recaudar menos. Con esa quiebra de la clase media, vamos a una pausa y retornamos con el desarrollo de este espacio. ¿Te parece? Bien. Pausamos.